Vaya conmigo al libro de Proverbios capítulo 9 del 1 al 6. Libro de Proverbios capítulo 9 del 1 al 6. La sabiduría y la mujer insensata, dice como título ahí en Proverbios capítulo 9 del 1 al 6. Dice la lectura: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Verso 2: mató sus víctimas, mezcló su vino y puso mesa. Verso 3: envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. Clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y beber del vino que yo he mezclado. Dejar las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Maravilloso Dios y Padre, bendito y alabado sea tu santo nombre. A través de esta palabra yo te pido que el Espíritu del Padre descienda y vaya iluminando cada cámara que ha estado en oscuridad en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que el Espíritu haga brillar la luz de tu palabra y nos lleve por la lumbrera del Evangelio. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe el honor y la gloria. Amén, amén. Pues mi hermano amado, esta parte de la Biblia, de Proverbios capítulo 9, versículos del 1 al 6, pues nos va llevando por una parte de la Biblia donde la Biblia compara a la sabiduría y a la insensatez como si fueran dos jovencitas. Pero bueno, ahorita le voy a explicar acerca de eso. Vamos a ver qué hay en el versículo 1 acerca de las 7 columnas que, pues en un sentido muy figurado, no se refiere para nada se refiere a principios de sabiduría. No. Estas 7 columnas en esta parte de la Biblia de Proverbios, el número 7 en toda la Biblia, no voy a hablar de Proverbios 9, sino que en toda la Biblia el número 7 representa la totalidad y representa la perfección. Ahora, en este versículo de Proverbios capítulo 9, versículo 1, establece poéticamente que la sabiduría no carece de nada, porque es una sabiduría completa y viene de Dios, y es una sabiduría perfecta. Es una sabiduría plena, completa, perfecta, total. Lo que leímos ahorita en Proverbios 9:1. Ahora, también está hablando de la insensatez o la necedad. Bueno, ahora sí les quiero comentar que esta sabiduría y la insensatez que habla aquí Proverbios 9:1 se está especificando o está ilustrando, más que nada está ilustrando en este capítulo un par de jovencitas que son rivales. Cada una de estas jovencitas, la jovencita de la sabiduría y la jovencita de la insensatez o de la necedad, están preparando una fiesta y están haciendo en esta fiesta su banquete para atraer a invitados a las personas. Sin embargo, la jovencita de la sabiduría es una mujercita de carácter responsable, mientras que la jovencita de la insensatez o de la necedad
es una jovencita que sirve su banquete con comida robada. La sabiduría, la jovencita de sabiduría, apela primero a la mente. La jovencita de la insensatez, ella apostó por los sentidos. Es más fácil estimular por medio de los sentidos, pero el gozo de la insensatez sencillamente es algo pasajero y temporal, en contraste con la satisfacción que da la jovencita de la sabiduría, porque lo que ella brinda en su banquete durará para siempre. El banquete descrito aquí en el capítulo 9 de Proverbios presenta algunos paralelos importantes con el banquete que nuestro Señor Jesucristo describe ahí en una de sus parábolas, que la vamos a ver un poquito más adelante. Quizás muchos pues querían ir, mucha gente o personas a las cuales se les invitó querían ir, pero nunca lo hicieron porque les desvió algo. Fíjese lo que es la desviación, desviar, les desvió su invitación, el deseo de ir a ese banquete. Lo desviaron por algo que en ese momento les pareció más importante. Hermano, hermana que me escuchas, no permitas que nada se vuelva mucho más importante que tu búsqueda personal para con nuestro Dios. Acompáñenme, por favor, vamos a el Evangelio de Mateo capítulo 22, verso 4. Evangelio de Mateo capítulo 22, verso 4. Dice la Escritura: volvió a entrar. Mateo capítulo 22, verso 4. Estoy leyendo la parábola de las fiestas de las bodas, pero voy a leer no en el verso 1, sino en el verso 4. Volvió a entrar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Eso es lo que viene en el versículo 4. Verso 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otro tomando a los siervos les hizo afrenta y los mataron. Y eso fue lo que pasó con los que fueron a invitar a la gente a que se reúnan, los siervos que fueron enviados. Mire que pues es algo un poquito triste lo que pasó, pero en aquellos lugares esperaban 2 invitaciones. Bueno, en los tiempos de esa época eran 2 invitaciones las que se mandaban. Cuando se organizaba un banquete, la primera invitación era para solicitar la asistencia de los invitados. Vaya, por medio de la primera solicitud, que los siervos iban y llevaban a la gente, lo hacían porque se les estaba invitando a que asistieran al banquete. La segunda invitación o la segunda convocatoria, en este caso la segunda salida de los siervos, indicaba que ya todo estaba listo. Y aquí pues el rey, que en este caso es nuestro Dios, invita hasta 3 veces a pues sus invitados, pero estos invitados que nuestro Dios
invita, le rechazaron a nuestro Dios su invitación. Dios quiere, nuestro Padre Celestial quiere que nos unamos a Él en su banquete, que durará por la eternidad. Por eso nos envía invitación tras invitación tras invitación a todos y cada uno en este planeta Tierra. Seguido el Padre nos está mandando invitaciones. ¿Cómo nos manda invitaciones? Bueno, el eterno Dios manda a hombres y mujeres a que te hablen de la salvación, a que te hablen de que vengas y te reúnas en la congregación del pueblo de Dios para poder alimentar tu corazón y tu alma con la palabra que se predica en el lugar, con la finalidad de alimentar tu ser con la palabra que se les transmite, ya que la palabra que sale de los predicadores y del mensajero de Dios no es una palabra hueca o vacía, sino que es una palabra que lleva mucho contenido del Espíritu Santo y de Dios. De manera que cada palabra que sale de la boca de los ministros y de los predicadores lleva esencia de nuestro Padre, gracias al Espíritu Santo de Dios que está obrando ahí en medio del mensaje, con la finalidad de que tú puedas alcanzar promesas que Dios da a su gente, promesas que Dios da a su iglesia, para que tu corazón se llene de las promesas que el Eterno Padre está transmitiéndote por medio del mensaje de sus ministros y de sus predicadores, para que tu fe se fortalezca y tenga el potencial de ser una persona que no rechace la invitación a los banquetes que el eterno Dios nos está haciendo constantemente. De manera que si nosotros ya hemos aceptado la invitación del Padre y hemos recibido ese alimento que viene de Él, ese gustar de Cristo, pues no vamos a tener lucha, no vamos a tener ninguna clase de lucha o de oposición, o no vamos a tener excusa, perdone la palabra que estaba buscando, no vamos a tener excusa para ese día cuando Jesús venga para que nos lleve a las bodas con el Padre, las bodas del Cordero de Dios. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 22. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos 14, verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Verso 23. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Verso 24. Y les dijo: esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada. Vemos aquí en este Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 22, que Jesús le da otro propósito a la Pascua que se estaba celebrando en el pueblo hebreo. El significado que Jesús les empieza a dar narra ahora ya no la Pascua, sino el origen de la cena de nuestro Señor y Dios, también llamado como la acción de gracias. Con Moisés se celebraba la Pascua, pero ya ahora Jesús le cambia el significado. Ahora es la cena del Señor, o mejor conocido como la comunión de acción de gracias, la cual todavía se celebra en muchos cultos donde se adora a nuestro Dios. Jesús y sus discípulos comieron la cena, cantaron salmos, leyeron las escrituras y también estuvieron o dedicaron tiempo a la oración. Luego Jesús tomó dos partes de esa Pascua o de la cena pascual, que fue el vino y el pan. Bueno, el pan, Jesús tomó del pan
y le dio un nuevo significado al pan al dar gracias a Dios por el pan, partirlo y dárselo a sus discípulos. ¿Cuál fue el significado que ahora le hizo o le dio Jesucristo a la Pascua de ese momento? Bueno, el significado fue de que ahora con este pan que Jesús dio gracias, lo partió y lo dio, les cambió el significado y les dijo: ahora tomad y comer, que esto significa o simboliza mi cuerpo. Y luego fue al vino, dio gracias por el vino y lo repartió entre sus discípulos y les dijo de manera simbólica que ahora el vino es su sangre. Se valió del pan, se valió del vino para explicar la importancia de lo que pues se haría en el sacrificio en la cruz en el monte Calvario. Todavía Jesús no era crucificado, pero les estaba dando la explicación importante que pues van los discípulos a predicar y a propagar por todo el mundo. A ellos les dio la importancia de este significado de la cena de nuestro Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora acompáñeme, por favor. Vamos a Lucas capítulo 14, verso 16. Lucas capítulo 14, verso 16. Parábola de la gran cena. Fíjese bien lo que pasó aquí. Lucas capítulo 14, verso 16. Entonces Jesús les dijo: un hombre, estoy leyendo el verso 16, un hombre hizo una gran cena. Esa es una parábola. Repito, verso 16. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Verso 17. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. O sea, la segunda invitación, porque la primera sí la aceptaron, pero esta es la segunda. Y todos a una comenzaron, vea lo que dice el verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Verso 19, y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Verso 20, y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Verso 21, pues vueltos los siervos del rey, hicieron saber todas estas cosas a su señor. Entonces, verso 21, enojado el padre de la familia, dijo a sus siervos: ve pues pronto por las plazas, sal a las calles, ve a las ciudades y trae acá al banquete a los pobres, trae a los mancos, trae a los cojos, trae a los ciegos. Verso 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún todavía queda mucho lugar. Verso 23. Dijo el Señor al siervo: ve pues por los caminos y por los vallados y forzarlos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos primeros hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Esto está en Lucas capítulo 14. Vemos aquí cómo nuestro Dios pues envió, el padre de la familia envió a sus siervos para que pues ya vayan al banquete. De manera que esta parábola, la parábola
que ahorita Jesús nos está mostrando, nos está enseñando cómo a menudo rechazamos la invitación de Dios a su banquete y ponemos cualquier clase de excusas. Nos excusamos con el negocio, nos excusamos con el matrimonio, nos excusamos con las riquezas o cualquier otra cosa, y eso pues no está bien, porque esta forma de andarse excusando se puede convertir en una causa para estar resistiéndose a la invitación del banquete y postergar la respuesta a la invitación que nuestro Dios nos viene haciendo, pues es una afrenta. La invitación de Dios es lo más importante que debemos de responder, no importa qué inconveniente tengamos en la vida, debemos de acudir al llamado del banquete. Todavía te excusas tú para responder al llamado de Dios. Mire, Jesús nos está recordando que el día vendrá y ya no está lejos. Dios ha determinado Dios estableció, el día y el momento y la hora en la que Jesús aparecerá en el escenario para venir por su iglesia, que va a ir con él a el banquete de las bodas del Cordero. Dios no va a dejar de invitarte, eso es real. Dios no va a dejar de invitarte y lo hará constantemente, pero no permitas que las excusas te hagan perder tu entrada al banquete, porque va a llegar el momento en que sea demasiado tarde y no podrás participar de la fiesta que el eterno Dios ya tiene preparado allá en la patria celestial. Para una fiesta se acostumbraba a hacer invitaciones, como les repetía. Primero se anunciaba la primer invitación a la fiesta y también se hacía la segunda invitación, que ya indicaba que estaba todo listo. Los invitados de la primera época pues fueron los hebreos. Los hebreos recibieron la invitación de Dios para participar pues de este banquete, y pues la primera invitación la hizo por medio de Moisés. Dios envió a los hebreos a Moisés para presentar la primera invitación de manera profética, porque fue Moisés y los profetas que estuvieron con el pueblo hebreo preparándolo para que se llegue el día en que Jesús vendría para dar carta a la segunda invitación. Cuando Jesús viene, cuando nace de una mujer virgen María en su primera venida, pues se confirma todas las profecías. Y ahora Jesús, después de haber ascendido al trono y ya han transcurrido más de 2000 años, bueno, pues ahora la segunda venida, esta segunda venida de Jesús, del Hijo de Dios, va a ser la segunda invitación de parte de nuestro Dios para ir al banquete. Los líderes religiosos aceptaron la primera invitación, la de Moisés, creyeron en todos sus profetas, pero desecharon a nuestro Dios al no creer en Jesús el Cristo. De manera que en nuestro Dios, pues al ver el rechazo de su pueblo, pues el Padre quería ver su casa llena. ¿Qué hizo? Bueno, pues le dijo a sus siervos, Pedro, el apóstol Pablo, Juan y todos sus siervos, hasta el día de hoy,
a que salgamos a las calles para invitar a todos los necesitados a participar de este banquete. Y nuestro Dios sigue trayendo siervos que están invitando constantemente al ser humano a que vengan y participemos del banquete que ya nuestro Dios tiene preparado, listo ya. Dios envió a su Hijo al mundo, a la gente necesitada, para anunciar el reino venidero de nuestro Dios. Y la hora pues ya llegó, ya estamos a las puertas de ir a la gran reunión que el Padre Celestial está preparando para que vayamos a disfrutar con el Padre este banquete que Él ya tiene preparado para todos los que hemos aceptado esa invitación. Aquí yo les quiero decir que aquí en el capítulo 14, verso 16 de este evangelio, la palabra de nuestro Dios en Lucas vemos que nuestro Dios a través de la parábola, o Jesús a través de la parábola, Él viene haciendo la invitación por medio de sus siervos, pero no viene buscando rangos sociales. Los siervos que salimos a hacer la invitación a las calles, a las ciudades, a las plazas, lo venimos haciendo sin buscar rangos sociales. Porque mucha gente que no acepta la invitación ponen como excusa el arduo trabajo y sufrido, porque no quieren dejar ese gran trabajo que tienen y ese sufrimiento que viven en el trabajo, porque sienten que les hace falta más trabajar y sufrir por su causa ese trabajo, y dejan pasar la invitación. No perdamos de vista, hermanos amados, el propósito de nuestro Dios, el propósito de nuestro Dios, con el cual con toda sencillez y con toda humildad viene a invitarnos para participar de su banquete. El Eterno Padre preparó todo para que podamos nosotros juntamente con Él gozarnos en esta gran cena, la cena de nuestro gran Dios. Entonces, el Eterno Padre desea que no rechacemos a sus siervos que salimos a predicar y anunciar que ya las bodas están a las puertas. Él quiere que nos unamos. Apocalipsis capítulo 2, verso 17, y con esto terminamos. El libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Dice la Escritura: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, donde tendrá su nombre inscrito, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Gloria a Dios. De este versículo ya habíamos platicado, pero el eterno Dios desea que no pongamos excusas. Por eso dice: el que tiene oídos, oiga. ¿Qué quiere decir el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Que si estás pensando poner excusas a la invitación, mejor no lo hagas, no te estés excusando. Nada puede ser más importante que venir a tomar la invitación para presentarnos con nuestro Dios. Y si logras vencer tus excusas, podrás venir a comer del maná escondido. Maná que no comieron los hebreos en el Éxodo capítulo
bueno, en el Éxodo, cuando salieron de Egipto y caminaron por el desierto, no probaron este maná, porque este maná es un maná escondido. Él tiene preparado un maná escondido que vamos a disfrutar todos los que nos presentemos al banquete que ya está. Ahora aquí habla de darnos una piedrecita blanca. En esa piedrecita vendrá escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, solamente el que recibe pues esa piedrecita. Entonces, pues gloria a Dios. Información sobre la piedrecita blanca. Bueno, pues es algo que hasta el día de hoy los predicadores del tiempo presente pues no tenemos idea. Quizás podemos hacer alusión a algo con lo cual podamos explicar esa piedrecita blanca donde viene escrito un nombre nuevo, pero no hay cómo poder hablar de ello porque es algo que se va a vivir en el momento del banquete. Aquí en la tierra no lo vamos a poder muchas veces darle una explicación a esta promesa, porque es una promesa. Dios nos promete que en el banquete nos va a dar una piedrecita blanca, y en esa piedrecita va a venir un nombre nuevo que nadie va a saber, solamente el que posee la piedrecita blanca. Entonces, pues vamos a dejar esa revelación a la voluntad de nuestro Dios, porque la voluntad del Padre es que conozcamos ese nombre escrito nuevo que va a aparecer en esa piedrecita, pero va a ser allá en la boda, en el banquete que estamos por presenciar. Gloria a Dios. Esto es algo que se le dejó como mensaje a la iglesia de Pérgamo, pero lo vamos a vivir allá. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde. Te damos las gracias, te damos a ti el honor y la gloria por este precioso mensaje que tú nos permites, amado Padre, transmitir. Dios maravilloso, yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo pueda hacer de nosotros, amado Padre, como mensajeros de la palabra, o mensajeros o siervos de Dios, que salimos al mundo, a las calles, a las ciudades, a las plazas, a todo lugar, a buscar a los pobres, a los hambrientos y sedientos, al manco, amado Padre, para que los podamos llevarlos a el banquete que el Padre de la familia pues ya realizó, ya que los primeros que invitó mi Padre pues rechazaron y pusieron muchas excusas para no presentarse, amado Padre, a ese banquete, amado Padre, a esa celebración que ya estamos por presenciar, amado Padre. Nosotros solamente te informamos, amado Padre, a quienes se les dio el mensaje. Todas aquellas personas que están escuchando este mensaje lo reciben, y te informamos a ti acerca de que ya se les hizo la invitación al banquete, Padre Santo. Muchos aceptaron, pero muchos rechazaron, como el pueblo hebreo cuando rechazó a Cristo Jesús. Hoy en día, aunque gentiles, pero también tenemos esa de rechazar la invitación que los siervos que predicamos tu palabra pues les hacemos llegar, amado Padre. Aún siendo gentiles, no han querido aceptar, y pues, amado Padre, esto pues te lo damos a conocer a ti, de los que aceptan la invitación al banquete y también de los que no han querido aceptar esa invitación.
tú lo conoces todo, el Espíritu de Dios es el que da testimonio al reino de mi Padre, al Padre de la familia y a las naciones acerca de los invitados, de los que nos hemos acercado para convidarlos, para invitarlos a que vengan a celebrar en el banquete de la boda del Cordero de Dios que está ya está aquí a las puertas. En cualquier momento vamos para allá a celebrar el banquete de la boda del Cordero. Ya estamos cerca de que este evento mundial ocurra y toda la iglesia de Jesucristo en el mundo, tanto en las Américas, tanto en Europa como en África, como en Oceanía y como en Asia, iremos y nos presentaremos, amado Padre, en aquellas bodas donde el Eterno Padre pues ya tiene preparado un gran banquete para gloria de su santo nombre. Gracias, Padre, porque aquí en México se predica, aquí en este país mexicano también se les testifica, somos los embajadores del Padre, los mensajeros del Señor, y estamos invitando a muchos conocidos, amigos, familiares, vecinos, y aún gente que no nos conoce les invitamos, amado Padre, porque esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad de nuestro Dios aquí en la tierra para con nosotros, su pueblo, que salgamos como cuerpo de Cristo por todo el mundo para invitar, amado Padre, y poder asimismo llenar la casa. Incluso hay una parte de ahí de Lucas donde leímos, amado Padre, en el Evangelio de Lucas capítulo 14, donde dice forzarlos a entrar. Amado Padre, pues entonces es lo que nosotros venimos, amado Padre, llevando tu palabra, llevando tu mensaje y pues anunciando lo venidero, Padre Celestial. Gracias te damos, amado Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias. Venimos ante tu presencia y danos de tu Santo Espíritu para poder asimismo transmitir tu palabra a todos aquellos lugares donde el Padre Celestial desea que llevemos su palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues doy el cambio y desde Nayarit les saluda el hermano Noé. Cambio.